Bueno, venimos cada semana. Lo más importante aquí es el hablar de la palabra de Dios. Les quiero pedir, por favor, si no están ahí ya, que vayamos por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Estamos en una serie que se llama De vuelta a las bases. Y les había contado la semana anterior de un ejemplo práctico de un equipo de fútbol americano. Es una historia muy famosa en el cual un entrenador de fútbol americano, este entrenador es ahora muy famoso, tiene estatuas, es una de esas personas que se convirtieron en leyendas en cierta manera. Y se cuenta que después de que él perdió el Super Bowl, el partido final, la final un año, el siguiente año todo el mundo tenía expectativa de ver qué era lo que él iba a hacer con sus jugadores, teniendo ya empezando una buena trayectoria. Y se cuenta, ¿se acuerdan? De que él se paró delante de estos jugadores, personas que ganan muchísimo dinero, jugadores profesionales, personas que han estado jugando el deporte desde muy chiquitos hasta ahora ya adultos, grandotes, ganan mucho dinero, mucho poder. Y él se levantó delante de ellos y dijo unas palabras muy osadas, ¿se acuerdan? Coge el balón, les queda viendo y les dice: caballeros, este es un balón. ¿Cuál era el punto? ¿Se acuerdan? El punto era que él estaba diciendo: tenemos que volver a lo fundamental, tenemos que volver a las bases, tenemos que volver a lo que no vamos a asumir absolutamente nada. Como que ustedes fueran niños, yo les quiero decir: ok, el deporte que jugamos se juega con este balón. Y eso seguramente podrían haber dicho: nosotros entendemos todo esto. Lo increíble y lo pleno de esta historia, y que se ha usado ahora en las áreas de negocios y en otras áreas, es que nunca subestimes el poder de lo básico. Como iglesia queremos volver, empezando este 2018, a qué es lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué son esas cosas que no tenemos que subestimar, que ya las conocemos, o quizás nos hemos olvidado, o quizás son cosas que decimos: no, yo ya estoy más allá de esa información básica, dame algo más importante, más pesado. Pero no tenemos que empezar ahí, queremos empezar con lo más básico. Y con eso, mis hermanos, nosotros fuimos a 2 de Corintios y pasamos la semana anterior en los versículos 14 y 15, en unos versículos, hermanos, que les pido por favor que todos pensemos: esto es para mí, es para mí. Si has estado caminando en tu fe 2 días y necesitas esto, o has estado aquí por muchos años, necesitas esto. Si nunca en tu vida has estudiado la Biblia y hoy estás empezando recién en este tiempo, necesitas esto. Si tú eres una persona que has pastoreado, que eres líder en algún lado, necesitas esto. Todos necesitamos esto. Y las palabras una vez más dice, versículo 14, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y allí está la parte donde nos enfocamos. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La semana pasada vimos estos versículos y el título que le pusimos fue que teniendo el gozo de vivir una vida donde no se trata de mí. Para los que hablan inglés, tener una vida, having a life that is not about me. No se trata de ti. Y lo increíble de esta osada afirmación de Pablo es que muchos de nosotros venimos a la iglesia, buscamos algo espiritual porque queremos que se trate de mí. Yo vengo a la iglesia, ¿para qué? Para yo sentirme mejor y que yo salga adelante. Y Pablo está diciendo: esta vida no se trata de ti. Y para eso necesitamos volver en cierta manera a la base de por qué Pablo escribe estas palabras. Si nosotros vamos y pensamos, tenemos una carta que se llama ¿qué? Corintios. No, se llama 2 a los Corintios. 2 a los Corintios viene después de... ¡Wow! Bien. Esa es una pregunta muy difícil. Entonces, 1 a los Corintios, 2 a los Corintios. En tu Biblia encuentras 2 cartas a los Corintios, y estas cartas no son las únicas intervenciones que Pablo tiene con esta iglesia en Corinto. Nosotros sabemos que hay otras cartas, y vamos a verlo en un momento, que no fueron inspiradas, entonces no las tienes en tu Biblia, pero hubo 4 cartas que se escribió, que Pablo les escribió a esta iglesia. Además de eso, vemos que hay visitas de Pablo a esta iglesia. Más de eso, vemos que Pablo habla con otros líderes que nosotros hemos escuchado, como Tito, acerca de esta iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo amaba a estas personas. Y tú dirías: obviamente, están en la Biblia, deben ser linda gente. Algunos de ustedes ya se están riendo porque saben el contexto de los corintios. Los corintios eran una iglesia terrible.
Una iglesia con grandes problemas, con divisiones, en las cuales hay pecado abiertamente. Y Pablo escribe la primera carta, la que no tenemos, en la cual él les llama y les dice, oigan, no tienen que vivir de esa manera. Si tú vas a Primera de Corintios, versículos 5, 9, no tienes que ir allá. Pablo escribe y les dice esto: en mi carta os escribí que no anduvieras en compañía de personas inmorales. Pablo en Primera a los Corintios se refiere a otra carta que él escribió donde les dice, ten cuidado de estar con esas personas. Si tú empiezas a hacer un estudio, y no queremos pasar mucho tiempo, podríamos pasar todo nuestro tiempo en eso, tú ves que después de que él manda esa carta, parece que hay unas preguntas, y ahí es donde él escribe primero a los Corintios, donde él responde estas preguntas. Imagínate la paciencia, primero el amor, de primero ir y escribir esta carta, después de escuchar, después de escribir otra vez otra carta, diciéndole tengan cuidado. Y no les voy a alargar mucho la historia, pero después de que él escribe esta segunda carta, parece que las cosas se mejoran un poco, pero él escucha noticias de que hay otro problema. No solamente que esta iglesia está siempre peleando con la carnalidad, sensualidad, etcétera, pero ahora hay personas que han venido de otros lugares, que son falsos maestros, y están tratando de jalarla a la iglesia a un lugar que no es bíblico. Y el problema no solamente es eso, porque como vemos en la palabra de Dios, los maestros falsos buscan discípulos falsos, los cuales quieren escuchar ese mensaje. Y los corintios, pese a que han escuchado de Pablo 2 veces ya y otra vez más de otro tiempo antes, etcétera, etcétera, ellos aún así están escuchándoles. Él escucha estas noticias de que los corintios están yendo con estos falsos maestros, y lo que hace Pablo, escoge, obviamente no un avión, pero vaya y quiere hablar con ellos. Esta visita lamentablemente no es la mejor visita. No sé qué tú pensarías que puede pasar, pero si tú vas donde unas personas donde les has amado, les has animado, les has escrito una carta, has orado por ellos, y ellos están yendo con este otro tipo de personas que no les ayudan, tú esperas que esas personas te vean y digan, no, perdónanos. Pero eso no es lo que pasa. Parece ser, en el contexto podemos ver que no le defienden. Estas personas le cuestionan a Pablo y dicen obviamente, y le dicen cosas feas y no le defienden, pero es más, le insultan. Él les llama a esto la visita dolorosa. Pausa, ¿qué harías tú? Ahí quedan. Después de que yo invierto en ellos, les escribo la carta, les respondo la carta. Los viajes en ese entonces no eran así, sino me pongo en el barco, y ustedes saben todas las cosas que le pasaban a Pablo cuando subía en un barco, y todo eso llega, y después llega allá y le va mal. Él vuelve a su casa, bueno, estaba en Efeso en ese tiempo, y lo que viene a mi mente, y lo que quizás viene a nuestras mentes, es, ¿sabes qué? Déjales, bótales. Pero él no hace eso. Él no hace eso. Él en su amor se siente una vez más y escribe otra carta más. Una carta un poco más fuerte. Una carta en la cual les dice, debido a quienes son en Cristo no les puedo dejar ir. Y él dice estas palabras y les pueden encontrar en 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Pues por la mucha aflicción y angustias de corazón, pues la mucha aflicción y angustias de corazón os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Este es un hombre que ama esta iglesia, no les puede dejar ir, no les puede dejar ir. Y tú dirías, ¿por qué no les dejas ir? ¿Por qué? Porque todos nosotros en algún momento en nuestra vida alguien nos va a lastimar y vas a tener la oportunidad de decir, ahí quedó. Y Pablo no les deja ir. Eventualmente nosotros, y otra vez, seguimos en este camino. Tú ves que él escribe esta carta y él está con unas ansias. ¿Qué es lo que pasó con esta carta? ¿Cómo recibieron los corintios? Eso empeoró la situación. Tú ves y puedes leer eso al principio de Corintios, de 2 de Corintios capítulo 2 y 3, en el cual tú ves ese deseo que él tiene de saber qué es lo que pasó. Y finalmente le encuentra a un amigo, a Tito, parece ser, y Tito le dice, ¿sabes qué? Porque él mandó la carta con él. Sí escucharon. Y él se regocija. Y después parece ser, lo que se cree es que eventualmente él también escucha que pese a que la iglesia obviamente sí creyó, hay facciones en la iglesia que todavía están diciendo, no, pero esto de Pablo no todavía. Ve estos manes, estos falsos maestros, y estos falsos maestros se ve debido a los argumentos que Pablo hace, de que eran personas que hablaban muy bien. Tenían gran personalidad. ¿Se acuerdan el versículo que leyó nuestro hermano? Y tenían grande apariencia. Entonces dice, vele a Pablo, que se cree que era bajito, no hablaba tan bien.
Y veles estos manes. Obviamente. Entonces él escribe ahí, segunda a los Corintios, que es lo que estamos estudiando, para defender su apostolado, para defender, y es lo hermoso, es que no se defiende a sí mismo, sino está defendiendo lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué hago? Porque si tú sabes, mientras tú creces en la imagen de Cristo, yo he visto varones que cuando tienen que defenderse ellos mismos, se sienten incómodos. Porque si tú eres piadoso, tú dejas que Cristo haga lo que tiene que hacer. Y no tratas de defenderte, sino solamente dices, ¿cómo ayudo? ¿Cómo uso esta oportunidad para que puedas ver a Cristo? Es más, es por eso que quiero que vean, por favor, el versículo 14. Dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Lo que está diciendo es, pero ¿por qué no nos dejas ir? ¿Por qué tienes tanta paciencia? Y Pablo está diciendo, porque el amor de Cristo me controla. Cuando yo pienso en lo que Cristo hizo por mí, no te puedo dejar ir. Y lo interesante aquí es dos cosas. Número uno, su entendimiento del evangelio, vamos a llegar allá. Pero número dos, que él no dice, el amor de Cristo me apremia, porque estás hablando conmigo. Pero él tiene ese sentir en el cual él no quiere decir, yo soy un duro. Él está diciendo lo que Cristo hace, puede hacer a cualquier persona que le apremie de esta manera, hermanos. Y esa palabra nos apremia. Está traducida como nos controla, nos obliga, nos constriñe. Creo el versículo que leyó el hermano de su traducción decía, domina nuestras vidas. Es la idea que le controla. Voy a repetir algo que dije la semana pasada, pero me encantó. Y un teólogo lo pone de una manera en la cual decimos de que la importancia de este verbo consiste en que Pablo y todos los creyentes están completamente dominados por el amor de Cristo y no pueden hacer otra cosa que vivir por Él. Dense cuenta de que otra cosa que vivir por Él, podríamos añadir, basado en lo que hemos estudiado, sin importar las circunstancias. Sin importar el dolor que los corintios le están causando a Pablo, Pablo aún así, el amor de Cristo le controla de tal manera que Él les ama, pese a la situación. Es por eso que al final termina diciendo, no tiene esto sentido. Personas quizás le están preguntando, le dicen, ¿por qué vives de esa manera tan humilde? ¿Por qué vives de esa manera tan sacrificada? ¿Por qué no dejas? En este mundo la clásica es que si que alguien te lastima, tú les lastimas de vuelta. Y Pablo está diciendo, porque yo ya no vivo para mí. Versículo 15, ¿se acuerdan? Ya no vivo, podemos decirlo, para que ya no vivan, dice, pero él está diciendo, ya no vivo para mí, sino para aquel que murió por mí. Y ese era el primer punto. Hermanos, el día de hoy quería empezar ahí porque el cristianismo tiene que ver con morir a ti. Morir a ti. Juan 3:3. Porque personas dicen, ¿y de dónde sacas eso? De la Biblia. Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo. La idea de nacer de nuevo significa que tienes que morir a ti y nacer de nuevo una vida espiritual. Mateo 16:24, y puedo decir un montón de versículos, pero tenemos mucho que cubrir, pero Mateo 16:24, conocido, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, amén, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? El día de hoy, hermano, yo le cambiaría esas palabras porque veo el día a día en mi propia vida de qué bien sacas si ganas el argumento y tu alma está hecho pedazos. ¿Qué tal si te sale ese trabajo por no morir a ti mismo y tu vida se pierde? Esto tiene una importancia tan fundamental para nuestras vidas, hermanos. Gálatas 2:20, Pablo ahora dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive. Ya no es mi agenda, ya no se trata de mí, sino que Cristo vive en mí. Y obviamente la pregunta que ustedes tienen ahí en sus apuntes dice, entonces, ¿de quién se trata? Y todos ustedes dirían, ¿de quién se trata? No se trata de mí, se trata de Cristo, ¿verdad? Y la respuesta que él da específicamente en el versículo sería, al final del versículo 15 dice, ya no vivan para sí, sino
para aquel que murió y resucitó para eso. Entonces, si yo te pregunto de quién se trata de aquel que murió y resucitó por ti. Si alguien te pregunta, ¿por qué haces este tipo de decisiones? Tú deberías poder decir, y yo podría decir, deberíamos poder decir en el poder del Espíritu, y ese es el mensaje el día de hoy. Estoy viviendo para Él que murió por mí y se resucitó por mí. Y todas las decisiones, desde las grandes hasta las más chiquitas. ¿Por qué respondes de esta manera? Porque estoy viviendo para aquel que murió por mí. ¿Por qué tomaste ese trabajo? Porque estoy viviendo para aquel. ¿Por qué estás en esa relación? Porque estoy viviendo para Él. ¿Por qué vas a una iglesia o a otra iglesia? Porque estoy viviendo para Él. ¿Por qué vives tu vida y estructuras tu vida de esa manera? Porque estoy viviendo para Él. Eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y mi preocupación fue que la semana pasada tenemos un lindo tiempo, el Señor está obrando, pero nos enfocamos tanto en el qué es lo que tenemos que no hacer. ¿Y cuál era? No vivir para mí. No se trata de mí. Y fue chévere porque en esta semana yo he escuchado personas diciendo, sí, tenemos que vivir una vida donde no se trata de mí. Amén, ese es el punto, que salgamos de aquí diciendo, no se trata de mí. Pero automáticamente se tiene que tratar de alguien. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el cristianismo como que, no hagas eso. ¿Y qué hago? Pero sé que eso no tienes que hacer. Papás y mamás, es fácil decir eso. No hagas eso, ¿y qué hago, mami? Algo encuentro que hagas. Siempre nos enfocamos en qué no hacer. Pero vemos que Cristo no hace eso. Y permítanme orar, y ahora sí, esta fue la introducción larga. Vamos a lanzarnos a cómo vivir para Cristo. El punto de este sermón es no solamente, ok, ya entendimos que no se trata de mí. Lo que se trata hoy es de qué? Se trata de Cristo. Esa fue la introducción. Entonces ahora sí oremos. Padre, tu palabra es hermosa. Ayúdanos ahora a enfocarnos en ella. Padre, yo necesito este mensaje de una manera tan importante en mi propia vida. Y Padre, te quiero pedir de que de la manera como tú me quemes a mí con tu preciosa palabra, como decía creo Lloyd Jones, que personas puedan ver a un hombre quemándose y de esa manera que tú puedas traer tu gloria. Y mejor aún, si ni siquiera me tienen que ver, sino que ellos lo están viendo en el texto. Padre, que ellos se den cuenta y tu espíritu actúe en cada una de esas sillas de tal manera de que salgamos de aquí como un ejército de personas que no se trata de mí, sino se trata de ti, Cristo, porque tú moriste por nosotros. El impacto que puede tener que 1, 2, 3, 4, no sé, ahorita parece que hay como 100 personas aquí, Padre, salgamos con esa mentalidad, es algo increíble, Padre. Y es por eso que te pido de que tú seas el que hables de esta congregación. Te lo ruego, Padre. No tengo nada que ofrecer sino es tu palabra. Ayúdame a mantenerme fiel al texto, ayúdame a mantenerme fiel y dame las palabras para poder comunicar esto efectivamente. Te amo, Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Okay, lo primero que vemos, hermanos, es que tenemos que entender esta idea de vivir para Cristo. Significa que lo primero que entendemos, ya empecé a hablar de eso, es que tenemos que entender lo que se llama el reemplazo bíblico. Esta oración, como estamos viendo ahí, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino, es una conjunción. Esta palabra se usa para contraponer y unir un concepto afirmativo a otro, las une juntas. Y en Pablo usa esta palabra constantemente en sus cartas porque está diciendo, no hagan esto, sino hagan esto otro. Y como dije hace un ratito, esta idea se repite muchas veces en el Nuevo Testamento y yo creo que muchas veces no hemos escuchado que esto se repite porque como cristianos muchas veces el mundo y dentro de la iglesia se nos conoce como personas que le decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Ustedes lo han escuchado de mí muchas veces. Una de mis primeras conversaciones cuando volví al Ecuador, escuchando que el Ecuador es este gran lugar de misiones, aquí murió Jim Elliot y los misioneros, tenemos una historia misionera increíble. Pero al mismo tiempo yo me senté con un líder y le pregunté, ¿y qué significa ser cristiano, pastor? Y esta persona me dijo, yo ya no he tomado, yo ya no he fumado, yo no voy a fiestas, mi iglesia personas no van a este tipo de cosas. Seguramente esperaba y no tuve la oportunidad de completar esa conversación después de algún tiempo, pero lo que yo esperaba que alguien diga es, mi vida no se trata de mí, sino se trata de Cristo, porque eso es ser cristiano, ¿verdad? Lo otro es moralismo. Muchas veces nosotros en nuestra vida lo que hacemos es decir, yo ya no tengo que hacer eso. Quizás este 2018 ya lo dijiste. Este año tengo que dejar de comer donas.
Tengo que dejar de comer esto, o quizás del otro lado, tengo que dejar de fumar, tengo que dejar de ver esas películas que estoy viendo, tengo que dejar de llevarme con esta persona, tengo que dejar esa relación, tengo que dejar. Y parte de eso es bíblico, porque Dios nos dice que corramos del pecado, ¿verdad? Pero no es solamente eso. Cuando tú corres de algo, necesariamente necesitas correr hacia algo. Si tú te alejas de algo, te estás acercando a algo más. Y Pablo tiene eso muy claro. No puedes salir de aquí con el mensaje de la semana pasada y decir, no se trata de mí, no se trata de mí. Es que no se trata de mí. Pero ¿de quién se trata? Se va a tratar de algo. Y ese algo es Cristo. Si tú quieres cambiar bíblicamente, una vez que Dios topa tu corazón, que Dios topa esa área que tú quieres cambiarla este año, que quieres cambiarla en tu vida, no es suficiente solamente dejar de hacer algo, pero la Biblia habla que tú necesitas empezar a hacer algo distinto y caminar para el otro lado, en lo que en lenguaje bíblico se llama despojarte de algo y ponerte a algo. Quiero que por favor vayan conmigo a Efesios capítulo 4 y vamos a verlo rápidamente el día de hoy aquí. Efesios capítulo 4. Y voy a empezar a leer desde el versículo 20 al 25. Y algo que aquí Pablo está haciendo, y vamos a ver estas palabras después en Corintios, es de que él está como presionándote a ti y a mí a decir, ¿realmente crees en este Cristo? Él nunca asume que alguien cree en Cristo. Y eso me encanta de Pablo. En las iglesias tenemos pavor de poder decirle a alguien, ¿realmente estás en Cristo? No, no le digas eso. Se va a asustar. Pablo nunca hace eso. Y miren lo que dice aquí, empezando en el versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Me encanta. Si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Está diciendo, si realmente sabes en Cristo, esto es algo importante para ti saber. Versículo 22. Porque en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Quitas algo. Del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y que seáis renovados en el espíritu de nuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de verdad. Entonces otra vez más, el ejemplo ahí clarísimo es que tú te despojas de lo anterior, de tu manera anterior de vivir, y tú te pones Cristo. No solamente te despojas y te quedas en nuestras palabras yucho, no, tienes que correr a Cristo. Y miren ejemplos prácticos, por favor, miren el versículo vamos a empezar, hay algunos ejemplos aquí, pero empecemos en el 28, ¿ya? No, en el 25 empecemos. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, entonces te despojas de la falsedad, te despojas de decir mentiras, hablando la verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros. No solamente dejas de decir mentiras, pero ahora necesitas empezar a hablar la verdad. Y si vas más abajo, al versículo 29, vamos a llegar en un ratito, vas a ver que no solamente es que te despojas de decir malas palabras, sino que no, es que yo ya me enojé, entonces mi punto ahora es que no voy a decir nada. Qué bueno, buen paso. Pero miren por favor lo que dice el versículo 29. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, obviamente no tiene que salir, sino, misma palabra, solo lo que sea bueno para edificación. Entonces no solamente que no dices esa palabra que tú les querías decir, no solo quieres hacer ese comentario que le querías lastimar a la persona, no solamente vas a decir esa cosa que tú sabes que termina lastimando a las personas, pero dice que ahora en cambio usas palabras que edifican. ¿Se dan cuenta cómo la economía del reino es tan distinta a la nuestra? Ven el versículo 28. Si alguien viene y te pide consejería y te dice, ¿sabes qué? Yo robo, la mayoría de conceptos del mundo te van a decir, ok, el punto aquí es que la persona deje de robar. Que deje de robar. Y la Biblia habla un poco de eso, pero dense cuenta que el estándar de la Biblia es mucho más allá. Versículo 28, el que roba, no robe más. Bien. Sino más bien que... No, sí. Y sigan. Haciendo con sus manos lo que es bueno a fin de que tenga que compartir. ¿Se dan cuenta cómo la economía del reino en Dios cuando hablamos del cambio es tan distinta? En el mundo solamente es, ok, si te peleaste con una persona, no solamente, ok, ya, no le empujes, no le hables, no le grites, entonces le doy el silencio, ya, ok, con eso estamos bien. No, la palabra de Dios dice que en el un lado, antes le gritabas, con lo que sea que tú hacías, ahorita todas las personas dicen, no, entonces yo me voy a quedar callado. Tampoco, Cristo te dice ahora que tú vas ahora a amarle a esa persona. Le vas a amar con un amor que desborda de tal manera que enseñas que tu vida no es tuya, sino de Cristo. ¿Es fácil? Espero que todos digamos no.
El punto aquí sería que todos nosotros deberíamos escuchar estas palabras, yo incluido, y decir, estás loco. Todo dentro de nosotros quiere defenderse cuando decimos palabras así. Y lo veo en mi propio corazón, lo veo diariamente. Cuando tú ves este tipo de palabras y llevas ese estándar bíblico, que no solamente dejo de hacer esto, pero corro donde Cristo, no solamente dejo de hacer esto, pero hago algo bueno por esa persona que me lastimó, las personas dicen, nada que ver. Y ahí es por eso que volvemos, por favor, a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 13. Y es por eso que Pablo dice, porque si estamos locos, es una manera loca de actuar. Y esa locura está en Cristo, está en que Él murió por nosotros. Ahora vamos a volver a ese punto en un momento, porque personas pueden escuchar esto y lo que puede pasar es que tú escuchas de que, ok, entonces me muero a mí mismo y ahora tengo que sacarme el aire a vivir por Cristo. ¿Ok? Entonces, salgo de aquí, vamos adelante. Y lo que termina pasando es que sales adelante hasta que te lastiman lo suficientemente y dices, ay, quedo de nuevo, ya no avanzo. Yo conozco y he visto en mi propia vida muchos cristianos que salen y dicen, voy a vivir de esa manera, para después terminar lastimados y volver a decir, yo no puedo. No quiero hacer que levanten la mano, pero ¿alguna vez has tenido un momento así donde dijiste, voy a volver por Cristo, voy a vivir por Cristo, pero ya no avanzo? Voy a vivir por Cristo, pero yo no puedo, ya traté. Una de las conversaciones que a mí más me duele es cuando hablo con una persona que dice, yo crecí en la iglesia y traté de vivir por Cristo y no puedo y por eso lo dejé todo. En vez de ser un hipócrita, prefiero solamente hacer lo que quiero. Y vamos a ver que este texto habla de esto también. Y aquí llegamos al punto más importante de nuestro tiempo juntos, hermanos. Cuando hablamos de vivir para Cristo, puede fácilmente ser malentendido como que el vivir para Cristo es una reacción basada en nuestra perspectiva, en nuestra moral, en nuestras emociones, en nuestros esfuerzos. ¿A qué me refiero? Si tú vas afuera y tú le dices, ¿usted cree en Cristo? La mayoría de personas te van a decir que existió. Celebro Navidad. En nuestro país todavía no estamos en un lugar donde personas abiertamente te dicen, yo no creo en Cristo. Creen que hubo un Cristo, pero ¿qué Cristo es ese? Ese Cristo que muchas personas creen es una persona linda que caminó la tierra, fue un gran maestro, una persona moral, una persona que decía cosas lindas, una persona que con esas palabras podía motivar a quien sea. Es más, sanaba a las personas y aún así somos tan mala gente que le matamos. ¿Es verdad? Sí. Parte de eso es totalmente verdad. Pero basado en eso nosotros le decimos a esa persona, ahora tienes que vivir para Cristo. Y la persona lo que escucha es, debido a esas cosas externas, no le podemos dejar que el mal gane, pues. Tenemos que vivir para Él porque es buena nota y tenemos un ejemplo de una buena persona que vivió en dificultades y aún así vivió de esa manera. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando ahí? Es un ejemplo moral, No es un salvador, es un ejemplo moral. En inglés es el role model. Es alguien que tú le dices, qué linda persona, yo quiero vivir como él. Pero dense cuenta que no hemos interactuado con qué es lo que Cristo vino a hacer en la tierra. De la misma manera, quitémonos del moral y pongámonos ahora a hablar desde la perspectiva emocional. Y yo vi esto mucho un tiempo. ¿Se acuerdan cuando salió la película de la Pasión de Cristo? Yo les llevé a un grupo de jóvenes, en ese entonces trabajaba en los Estados Unidos y fuimos a ver, y damas y caballeros, unos de estos jóvenes, todos hechos los duros y todo, llorando. ¡Qué bestia, pero pobre Cristo! Y de ahí tú como pastor de jóvenes les quedas viendo y les dices, Él hizo eso por ti. Acepto a Cristo en mi corazón en este segundo. Y en cierta manera parte de eso está bien. Pero normalmente, como muchas personas, si no explicamos realmente el evangelio, lo que significa es como que Él hizo eso por ti, tú tienes que hacer algo por Él. No sé si les ha pasado. Ay, me acuerdo que el Rubén habló de esto un poquito una vez que predicó. Yo también tengo una historia parecida. Cuando haces algo malo por alguien en el colegio o algo así. Yo me acuerdo que una vez hubo una situación en la cual personas estaban copiando la tarea y digamos que yo era parte de eso. Y al final uno de esas personas decidió decir, yo hice. Entonces todo el castigo le cayó a esa persona. Pero después esa persona salió de ahí y nos quedó viendo como diciendo, ahora ustedes me deben. ¿Entienden? Y el evangelio a veces se convierte en eso. Vemos a Cristo crucificado, todo eso, y sin entender el evangelio solo se convierte en como, qué bestia lo que hizo, tengo que hacer algo por Él. Es como que Cristo te regresa a ver y te dice, me debes.
Y se dan cuenta como que si ahora nosotros le decimos a una persona, ahora tienes que vivir por Cristo, lo que viene a su mente no es que Cristo murió sacrificialmente por mí y ahí hubo una transacción en la cual Él en esa cruz tomó todos mis pecados y delante de Dios, ahora yo soy justo, sino es como que, pobrecito Cristo, tengo que hacer algo pues. ¿Se dan cuenta? Cambiemos de un poquito más. Porque a veces cuando hablamos de que vivir por Cristo, suena a lo que suena nuestra vida todos los días. Al principio de este año empecé otra vez a entrenar y la primera vez que yo fui a entrenar me tomé una foto, obviamente, porque uno no puede entrenar sin tomarse foto. Y fui y la puse en mi página web, en el Facebook. Y uno de mis amigos con los que entreno vio mi foto y dijo, qué bien que estés de vuelta, recuerda, es un estilo de vida. El mensaje era clarísimo. El mensaje era, si tú quieres avanzar en esto, tienes que hacer tu vida el entrenar jiu-jitsu. Y me quedé pensando en eso por un rato. Porque en cierta manera ese es el mensaje que recibimos de todo lado. Todo el mundo nos está diciendo que si tú quieres algo, tienes que hacer tu vida tu trabajo. Tienes que hacer tu vida alguna actividad. Tienes que hacer tu vida esto o lo otro o aquello, ¿no es cierto? Y en cierta manera lo que pasa cuando decimos, tienes que vivir para Cristo, tienes que vivir una vida donde no se trata de ti, se trata de Cristo. Tú dices, ok, y lo que viene a tu mente es eso, lo que dijo mi entrenador y me dijo que tienes que hacerlo tu vida. Entonces en cierta manera se vuelve algo que yo tengo que algún día levantarme y decir, yo voy a vivir para Cristo. De la misma manera que significa cuando tienes que levantarte a las 6 de la mañana sea para hacer cualquier cosa. Automotivación. ¿A eso se refiere este texto? Y me encanta la cara que estoy viendo alrededor, porque algunos de ustedes están diciendo, sí, yo he dicho sí. Pero Pablo quiere asegurarnos de que esto no se convierte. El argumento que Pablo quiere hacer es mucho más profundo, mucho más hermoso, mucho más importante, mucho más sostenible, que está basado en tus emociones, que está basado en tu moralidad, que está basado en tu deseo de poder aguantar y poder levantarte temprano y ser solamente súper sacrificado. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tiene un plan mucho más grande. Y por favor, escuchen esto. El momento que nosotros llegamos al 2 Corintios 5, quiero que lleguemos por favor al versículo 17. Miren lo que dice el versículo 17. Versículo 17 es una porción paralela a lo que leímos hace un ratito. Entonces 14 y 15 es una cosa y después Pablo va a hacer el argumento paralelo en cierta manera, decir, ok, ya lo escucharon de esta manera, voy a decir lo mismo de otra manera para que lo entiendan mejor. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, cuando él dice, versículos 14 y 15, dice, pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él dice, ok, le voy a decir lo mismo, pero de otra manera. Y miren cómo lo pone, versículo 17. ¿Y por qué digo eso? Porque dice, de modo que. Eso nos ayuda a darnos cuenta de que él está conectando, y vamos a leer el versículo 16 en un ratito. Pero de modo que si alguno está en Cristo. Y ustedes dicen, eso es todo. Sí, estar en Cristo. Y tú dices, pero ¿por qué? No, algo estoy perdido porque no cacho por qué eso es tan importante. Amados, para Pablo, en este momento clave de la epístola, el resumen de lo que dijo anteriormente, es todo resumido en esas palabras, estar en Cristo. Esta frase de Pablo que usa aquí, en Cristo, es una expresión común de Pablo. Pablo la usa todo el tiempo, se las ve más de 25 veces y ves esa expresión específica. Después él usa en Cristo, en Él, en el Señor, estar a Cristo y cosas parecidas que en el griego son la misma idea. Y el cristiano necesita entender esas palabras. En todas sus cartas Pablo usa las palabras en Cristo en vez de usar la palabra cristiano. Pablo nunca usa la palabra cristiano. Para él un cristiano era una persona que estaba en Cristo. Es más, si tú ves Efesios, si tú ves Colosenses, si tú ves Filipenses, al principio de las cartas él tú dice, amados hermanos que están en Cristo, comprados por Cristo. Todo es en Cristo. Para él, la idea de decir que una persona es un cristiano tenía que ver con la relación de esa persona con Cristo. No tenía que ver con un membrete,
No tenía que ver con que esa persona va a la iglesia. No tenía que ver con que esa persona aceptó a Cristo en su corazón. No tenía que ver con ninguna de esas cosas, pero tenía que ver que esa persona estaba en Cristo. Pablo usa esta frase una y otra vez como manera de resumir las increíbles riquezas que un creyente tiene por estar en Cristo, por estar unido a Cristo. Y ustedes quizás, los teólogos de aquí, ya escuchan esa palabra, estar unido a Cristo. Estar en Cristo significa que el creyente tiene una comunión íntima con su Salvador y que tiene beneficios debido a lo que Cristo hizo. La unión con Cristo, dicen varios teólogos, que es el principio más importante del cristianismo y que muchas veces ni siquiera muchos creyentes lo han escuchado. Una persona lo puso de esta manera: el estar en Cristo es la esencia de la proclamación y experiencia cristiana. Al no tratar el tema de estar en Cristo, nos perdemos del corazón del mensaje cristiano. Muchas personas no entienden que están en Cristo, y esa perspectiva de que no entendemos que estamos en Cristo nos hace frustrarnos cuando queremos vivir para Cristo. ¿Y por qué es tan difícil? ¿Y por qué no los hemos escuchado? Porque tú piensas en esa idea. ¿Qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo técnicamente significa, y aguanten un ratito, esto quizás va a sonar un poco raro, pero en cierta manera significa que tú estás en Cristo y que Cristo está en ti. Y tú dices, ¿y cómo funciona eso? Y es por eso que muchas personas no interactuamos con esa idea, porque es una idea un poco difícil. Es que Cristo está unido con nosotros espiritualmente, eso entiendo, pero en cierta manera, de una manera real. ¿Cómo? ¿No es cierto? Es por eso que Calvino dijo esto: de mi parte estoy abrumado por la profundidad de este misterio, y Pablo dice lo mismo en Romanos, y no me avergüenza unirme a Pablo al reconocer al mismo tiempo mi ignorancia. Yo también. Si ustedes me dicen, explícame perfectamente la unión de Cristo, yo te voy a decir, no puedo. Te puedo dar algunas ideas, pero miren lo que él dice: mi ignorancia y mi admiración. Lo que es sobrenatural de este tema, claramente más allá de nuestra propia comprensión, está en un lado. Pero trabajemos, por tanto, y eso es lo que espero que podamos hacer en lo que nos falta del tiempo, para experimentar más de Él. Para experimentar a Cristo viviendo en nosotros, que descubriendo la naturaleza de este principio. Entonces, ¿a qué me refiero? Y aguanten un ratito, porque esto va a sonar como que aguanta, y estaba siguiéndote y ahorita con esto de en Cristo estoy perdido. Entonces, ¿qué significa en Cristo? Voy a darles un ejemplo que creo que ayuda de una manera pequeña, pero importante, a darnos cuenta de qué se refiere estar en Cristo. Algunos de ustedes quizás ya acabamos de llorar de que el Ecuador no clasificó al Mundial. Y normalmente las personas hablan de esta manera: no clasificó el equipo. No clasificamos. ¿No es cierto? Y tú ves ahorita a los hermanos de otros países que clasificaron, especialmente los que fueron al repechaje: clasificamos. ¿Estaban ellos en la cancha? Hermanos, amigos, cuando Ecuador está jugando un partido de fútbol, va a Valencia y mete un gol. ¿Y qué dice? ¡Metimos un gol! Valencia está representando a los 11 jugadores de la cancha, más los jugadores alternos que están sentados en la banca, más los aficionados que están en la cancha, en el estadio, más las personas que estamos en la tele viendo, ¿no es cierto? Es más, a veces tú no te enteraste, como es mi caso muchas veces, que ha jugado a Ecuador, y lo que tú dices es, ganamos. Dense cuenta que en Valencia todas las personas estábamos identificados con lo que Él hizo, para que todos de manera colectiva tengamos algo que nos da gozo, de la misma manera que no nos da gozo cuando perdemos, ¿verdad? Cristo, de la misma manera, de una manera obviamente mucho más grande, representa a todos aquellos que han puesto su fe en Él. Se refiere, una persona dijo, a que de una manera espiritual, pero no obstante real, estamos unidos con Cristo. Eso significa que Cristo fue designado por Dios para ser nuestro representante mediante su vida y su muerte. En base a eso podemos decir que los que estamos unidos a Cristo por fe, podemos decir que Cristo vivió en nuestro lugar y vivió una vida perfecta en nuestro lugar y murió en nuestro lugar como representante y sustituto para pagar los pecados que yo tenía que pagar. Si tú, hermano, has puesto tu fe en Cristo y te uniste a su muerte, ahora estás unido a Él y estás muerto al pecado. Y estás muerto a ti mismo.
Y estás muerto de esos deseos de que cuando alguien te lastima, tú tienes que lastimarles de vuelta. Porque Él no hizo eso y estás unido a Él. ¿Se dan cuenta cómo eso cambia todo? Ya no es, pobre Cristo, tengo que seguirle, porque pobrecito. Qué linda persona que fue Cristo, sigamos de por qué. Porque necesitamos mejores personas. Ya no es tengo que vivir por Cristo, yo ojalá que yo pueda, sino que ahora Cristo está viviendo en mí. El Espíritu Santo vive en mí, ese Espíritu que levantó a Cristo de la muerte, ahora vive en ti y en mí, hermanos, si crees en Cristo. Amados hermanos, ¿por qué nuestra vida no se ve distinta? ¿Por qué nos quejamos en momentos de situación? Está bien, Dios por eso vino, por eso Cristo vino, porque Él puede simpatizar con nosotros, pero el problema es que nos quedamos ahí. Y obviamente el sermón no dice la unión de Cristo, sino cuál era el título del sermón. Si tú ves aquí, dice el gran gozo de vivir una vida que se trata de Cristo. No dice el gran gozo de vivir una vida que está unida a Cristo. Entonces quiero volver, es lo mismo. Pero ¿cómo esto se refiere a vivir por Cristo? La unión con Cristo significa que cuando escuchas que no se trata de ti, que se trata de Él, y tú sales afuera y tú dices, entonces tengo que vivir por Cristo, va a ser sacrificio. La palabra habla claramente que trabajar tu salvación con temor y temblor. Hay otras partes en toda la Biblia donde dice que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo en el cual Dios ya ha hecho la mayor cantidad del camino. No es solamente que tú sales y dices, ok, tengo que vivir por Cristo, tengo que vivir por Cristo. Y a veces nos sentimos así. Yo he sentido eso en mi vida, he sentido eso en la vida de mis queridos hermanos y hermanas aquí en esta iglesia, en el cual salimos y decimos, ok, entonces tengo que vivir por Cristo, tengo que vivir por Cristo. Es como que presionamos nuestros dientes y decimos, ahora sí, tengo que hacerlo. Ojalá que pueda, ojalá que pueda. ¡No! Cristo está en ti. Cristo está en ti. Un pastor lo pone de esta manera: Jesús vive en sus seguidores en una manera distinta a cualquier otra figura religiosa. Gloria a Dios. Buda, por ejemplo, vive en las vidas de sus seguidores mediante sus enseñanzas. Esa es la manera como está conectado con ellos. Pero el cristianismo cree que Cristo está vivo hoy. Y de manera radical, Él está afectando a sus seguidores, más allá que simplemente como un ejemplo de su vida perfecta o sus enseñanzas impresionantes. ¿Crees en eso? Yo necesitaba recordar esto. Yo necesitaba recordar de que Cristo está en mí. La palabra de Dios dice que esa es de la esperanza de la vida. Quizás tú estás viviendo, yo estoy viviendo sin esperanza porque nos hemos olvidado de que si estás en Cristo eres una nueva criatura, como dice el versículo. Y Él está en ti. En Efesios dice que caminemos de acuerdo a nuestro llamado. Yo creo que a veces nos olvidamos de nuestro llamado. Nos olvidamos de que Cristo está en mí. Otra vez más, si tú has puesto tu confianza en la cruz de Cristo por fe, ahora estás conectado a Cristo de una manera supernatural. A veces nos asusta esa palabra, pero es verdad. Has nacido de nuevo, eres una nueva criatura, tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Y ahora cuando tú piensas en vivir para Cristo, no es algo que tú tienes que hacerlo, pero en algo que Cristo ya ha envuelto tu vida, ha envuelto tus deseos, ha envuelto tus intenciones, ha envuelto quizás tus sueños, ha envuelto tus aspiraciones, de tal manera que ahora Cristo es el que está viviendo. ¡Qué hermoso! Ahora somos parte de algo más grande que nosotros. Mi mejor deseo es que ojalá algún día yo pueda ser gerente general. Ese es tu sueño más grande. Piper lo dijo muy bien la semana pasada cuando leímos. Quizás el problema es que nuestros deseos son demasiado pequeños. Nosotros creemos que nuestros deseos son demasiado fuertes, porque son tan fuertes, pelean contra Cristo y le ganan. Pero en realidad estos deseos son tan pequeños porque nos estamos diciendo que lo que nos va a satisfacer es el ganar un argumento, que me vaya bien en el deporte, que me vaya bien en el trabajo. Todo ese tipo de cosas chiquitas, que algún día yo sea el jefe. Hermanos amados, levantemos nuestros ojos a la realidad que estamos unidos con Cristo. Somos parte de un plan eterno, impresionante. Es por eso que al final, y les animo, no voy a ir allá, pero en 2 Corintios 13:5, tú ves que Pablo está diciendo, realmente, les empuja. Si tú has puesto tu confianza en la cruz de Cristo, por fe ahora estás conectado con Él. Hermanos amados, si es que tu rol, y yo le digo eso a mi propio corazón, yo veo en mi propio corazón, no estoy diciendo aquí de que yo soy, pero hay ratos en los que yo veo que a veces algo pasa en mi día y me frustra.
Y me doy cuenta que mi esperanza estaba en esa situación. Y muchas veces nuestra esperanza está en cualquier otro tipo de cosas. Puede estar desde en relaciones, desde cosas, ¿no? Es que algún día me voy a comprar un iPhone. Y honestamente, y a veces que nosotros decimos cosas así, quizás suenan chistosas, pero decimos, es que eso. O que mi compañía llegue a este lugar, o ese tipo de cosas. Tú fuiste creado para algo más. Si tú estás en Cristo, tú fuiste creado para algo más. Si no estás en Cristo, obviamente lo mejor que puedes hacer ahorita es eso. Es verdad que estás viviendo para Cristo y va a tomar sacrificios y es parte del cargar nuestra cruz, pero no lo estás haciendo solo. No lo estamos haciendo solos. Dios no te permitiría que lo hagas solo, porque somos un relajo. Gracias a Dios. A veces yo me paro atrás de este púlpito y digo, ¿yo qué hago aquí? Y ahí recuerdo que tengo unión con Cristo. Gracias Dios. Su gloria está ahí. Y es por eso que en unión en Cristo te va a usar a ti, pese a que eres un relajo y pese a que yo soy un relajo. Si tú dices, yo no soy un relajo, no has cachado el mensaje para nada. Qué hermoso. Disfrute esa libertad el día de hoy. Esa libertad y esa responsabilidad. Otra vez Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es por eso, hermanos, que el punto anterior del sermón era, entiendes la muerte de Cristo. Cuando tú ves la muerte de Cristo, solamente hay algo emocional. Y es verdad, está bien que tengas eso. Dios usa eso. Pero si solamente lloraste porque le viste a Cristo crucificado en una película, no es suficiente. Vean por favor el versículo 14 y 15 conmigo. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Creo que el punto es clarísimo. Es más, la traducción real, podrían decirle al final, hay un énfasis ahí en el murió por ellos, podría ser dicho que murió y resucitó por el favor de ellos o por su favor. Está enfocado en que la muerte de Cristo tiene un efecto específico, es una transacción específica en el cual el creyente eventualmente, pero cualquier persona necesita hacer algo con respecto a eso. Es por eso que ahí dice, en el otro versículo, en el 17, de modo que si alguno está en Cristo, alguno está en Cristo. La idea es de que si tú pones tu confianza y tu fe en Cristo, puedes estar en Cristo. No está diciendo, si solamente los súper chéveres pueden llegar a Cristo, solo los súper espirituales. El día de hoy, donde sea que estés el día de hoy, tú puedes confiar en Cristo. Puedes ser perdonado de tus pecados y puedes vivir en esa unión con Él si tú te arrepientes de tus pecados. Ese es el mensaje para los que no son cristianos, pero para los que son cristianos quiero terminar de manera súper práctica. Esto de unión por Cristo no es algo que solamente hacemos de nuestro devocional cuando nadie nos ve. Ahí empieza. Hay muchas personas que dicen que yo tengo una linda relación con Cristo. ¿Y cómo sirves en la iglesia? No. Es que, pero mi relación que veas cuando estoy yo ahí solito, qué bestia, es una maravilla. Quiero que te des cuenta que el contexto de 2 de los Corintios, todo tiene que ver con Pablo diciendo que él está ahí para servirles a los corintios. Él está diciendo que yo muero a mí mismo para servirles a ustedes. Entonces, de manera práctica de una. Puedes ver también el versículo, creo que es en el versículo 12, en el cual está hablando claramente de que tiene que ver con ellos. Entonces, una manera práctica de morirte a ti mismo, vivir por Cristo, vivir en Cristo, es que tú vives en la idea de la iglesia local, en el cuerpo de Cristo. Y obviamente, y eso es lo hermoso de este mensaje, la iglesia local es un relajo. ¿Por qué? Porque yo soy el pastor. Pero le vemos a Cristo, no a los pastores, no a los líderes, no a lo que nosotros queremos que los líderes hagan. Pero yo vengo aquí a servir. ¿Por qué? Porque no se trata de mí, se trata de Cristo y Cristo está dentro de mí. Yo aporto a esto. Es por eso que en otras partes, ya me estoy lanzando otro segundo sermón, pero en otras partes dice que necesitamos mantenernos en la vid, ¿no es cierto?
no separados, uno. Número dos, la siguiente podemos verles en los versículos, por favor, 16, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no le conocemos así. El vivir en Cristo, el tener a Cristo, es que tú ya les ves a las personas ya no como los veías antes les veías como que, ¿qué puedo sacar de esta persona? Esta persona me va a lastimar, me separo, pero tú dices, ya no trato a las personas así, ahora les trato con amor, les trato con los ojos de Cristo, pese a que eso significa que me pongo en un lugar incómodo. Pero tiene más que ver con Cristo que conmigo. Yo confío en Cristo que Él me sostenga, ¿ok? Número dos. Número tres, quiero que vean, y esto estamos volando, al final, después de esos versículos 18 al 20 los leo, y todo esto procede de Dios, obviamente, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara. Hermanos, qué hermosas palabras. Especialmente en el contexto, Cristo está dentro de ti y Cristo viene y ruega mediante tu persona. Por medio de nosotros, en nombre de Cristo, rogamos reconciliados con Dios. Una persona que está viviendo en Cristo es una persona, número uno, que ama a la iglesia local. Número dos, que está sirviendo a otras personas y que está dispuesto a ser incomodado. Y número tres, una persona que ama a los perdidos. Una persona que se da cuenta de que ve a cualquier persona afuera y dice, yo debería estar así. Solo es por la gracia de Cristo que estoy aquí. Necesito compartir esto contigo. Hay algunas otras opciones más y vamos a empezarlas a ver desde la próxima semana, pero termino con esto. ¿Para quién estás viviendo hoy? Hermano, te amo, hermana, te amo. Amo mi propia alma demasiado como para no decir que muchas veces estamos siendo seducidos por placeres secundarios, cuando Cristo nos provee la oportunidad de vivir para Él. ¿De qué te estás cogiendo? ¿De qué estás tratando de sostenerte para no lanzarte de cabeza al único que dio su vida por ti? De manera práctica, quizás para algunas personas del día de hoy es, ¿cómo vas a reemplazar? Que era como dije que íbamos a terminar. Esta es una manera clarísima. Estás en Cristo, eso significa que si es que alguien te habla, tú no tienes que hablarles mal de vuelta. No tiene sentido algunas cosas, pero tú las vas a hacer de todas maneras porque estás en Cristo. Tu trabajo, con tu familia. Esto es lo hermoso, porque aquí es donde el Espíritu Santo ya está trayendo convicción en tu corazón. Si tú quieres saber cómo tener una vida totalmente frustrada, es estar en ese medio, donde sabes que no tienes que hacer, pero te quedas ahí en el medio sin correr hacia Cristo. Porque en este lado al menos es pésimo, pero el pecado en el momento sí te da algo que vos dices, ¡ay, qué pleno! Pero hay muchas personas, especialmente en iglesias, que ya saben que eso no tienen que hacer. Entonces tratan de vivir en este lado sin correr a Cristo, sin entregarse totalmente y decir, ahora, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, mándame a mí. Hermano, Dios quiere darte vida y dártela en abundancia. Padre del cielo, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres tan misericordioso con nosotros, nos permites escuchar cosas que ni siquiera había preparado hoy, sino que en tu espíritu permitiste que el día de hoy podamos escucharlas. Y Padre, te quiero pedir de que no nos permitas sentarnos cómodos el día de hoy. Padre, si Cristo murió por nosotros, debería mostrarse, Padre. Sea ahorita de que estamos cómodos y necesitamos buscar maneras como servir. Sea que estamos en este momento en situaciones muy difíciles en las cuales la única solución eres tú y no queremos confiar en ti. Sea, Padre, que estamos en momentos de mucha tranquilidad. Ayúdanos a recordar que todavía ahí nuestra justicia eres tú. Padre, oro por estas preciosas personas que tú has traído, por las cuales tú has muerto. Padre, para que vivamos por ti. Padre, si hay alguien en este lugar que no te conoce, que Cristo es nada más una idea moral, que solamente Cristo es una idea emocional, es algo que me hace ser una persona más chévere, más bonita, más espiritual. Padre, trae convicción en ese corazón y que se lancen donde ti sabiendo el real evangelio, que ellos son pecadores como yo soy pecador y que Cristo, pese a eso, murió por ellos y Él tomó la ira
de ese pecado y vivió la vida justa para que ellos puedan ser justicia delante tuyo, Padre. Tráeles arrepentimiento el día de hoy. Padre, y ahora mientras recordamos lo que tú hiciste y lo que nos mandaste a hacer, el recordar la Santa Cena, te quiero pedir, Padre, de que tú nos des un momento súper especial contigo ahorita, de recordar de que estamos en Cristo. Ayúdanos a vivir en luz de estar en Cristo. Y gracias, porque le costó mucho a Cristo para que podamos vivir en Él. Padre, gracias por estos hermosos hermanos y hermanas. Que no salgamos de aquí solamente habiendo escuchado tu palabra y siendo oidores de la palabra, sino hacedores, Padre. Tú glorifícate, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén.